Bienvenidos a Radar Económico en la Seguridad Social, con el maestro Juan Manuel Contreras Méndez. Iniciamos. Bienvenidos a Radar Económico. ¿A qué parece observatorio? Bien, buenos días, amable auditorio. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro segundo programa dentro de lo que es el radar económico que de manera permanente me han invitado a dirigir. En esta ocasión traigo un tema que resulta ser muy interesante, que se refiere a la dignidad o a lo que si llamamos el derecho a una vida digna como un valor fundamental dentro de la seguridad social, ¿sí? El derecho a una vida digna dentro de la seguridad social implica una serie de cuestiones o elementos que conviene analizar para poder tener en un sentido pues en la comprensión plena de lo que significa el concepto de vida digna, ¿sí? Y yo creo que por ahí es donde tendríamos que comenzar, ¿no? O sea, aludiendo al concepto vida digna como un concepto básicamente que abarca la cuestión de la dignidad. La dignidad humana como un valor supremo y superior que prácticamente tiene que estar presente en todo el género humano y que básicamente conlleva aspectos en los cuales necesariamente van a determinar que una persona pueda tener una vida en un desarrollo material, psicológico, económico, espiritual, amplio. Vamos a comenzar entonces, después de esta breve introducción a lo que es el tema, pues explicando el concepto de dignidad humana. Bueno, la dignidad humana implica un concepto que puede ser filosófico y al mismo tiempo jurídico. Debemos entender a la dignidad humana como concepto filosófico en el ámbito en el cual el ser humano como parte integrante de lo que es este vasto universo tiene un valor en lo que se refiere a su integridad como persona, no solo físicamente, sino también biológicamente, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, y que se va a manifestar en lo que va a ser es como una serie de elementos materiales que van a ponderar pues la posibilidad de que la persona, en este caso, pueda tener un pleno desarrollo integral de lo que es su persona, de lo que es su vida, de lo que es su profesión, de lo que es su familia, de lo que es su salud y otra serie de elementos que resultan ser indispensables a la hora en que se quiere valorar el concepto de dignidad humana. Eh, mm, Vaya, la dignidad humana, por otro lado, decíamos, viene a ser también un concepto jurídico. Y como concepto jurídico encuentra, digamos, desde luego, base en lo que son los derechos humanos. La dignidad humana se dice que es el valor fundamental a la hora en que se habla de los derechos humanos. Siempre se establece que la dignidad humana es el valor que define esos derechos humanos. En cuanto a esta dignidad humana, pues está determinada por una serie de elementos que conviene, decía yo, analizar y que son plática de esta segunda plática que en este caso tenemos la oportunidad de compartir con ustedes.
que básicamente se refiere a lo que es el mínimo vital de vida. Cuando hablamos de dignidad humana, siempre a la par está enmarcado un mínimo vital de vida. ¿Y cómo debemos definir el mínimo vital de vida? El mínimo vital de vida se debe definir como el conjunto de elementos o recursos materiales que toda persona necesita acceder para asegurar pues lo que es básicamente su permanencia, para asegurar básicamente lo que sería su desarrollo, para asegurar lo que es su supervivencia como elemento centralmente en la sociedad. Ese mínimo vital de vida, pues que también en este caso reconoce como parte de la vida humana, pues en el ámbito de lo que es nuestro derecho nacional, la Constitución mexicana, que habla básicamente de lo que es los derechos humanos en su artículo primero constitucional, en el cual se establece que toda persona gozará de los derechos humanos que esta Constitución y los tratados internacionales reconocen, y que las autoridades en el ámbito de su competencia tendrán la obligación de reconocer, de garantizar, de proteger y de salvaguardar. Entonces, en ese tenor, entonces, entendemos que ese mínimo vital de vida no solo es protegido por la Constitución mexicana, sino también es protegido por los tratados internacionales que establecen todo lo relativo a los derechos humanos. Bueno, en el ámbito del marco nacional mexicano, como venimos señalando, la Constitución mexicana nos establece lo que es lo relativo a lo que es los derechos humanos y por ende a lo que sería la dignidad humana, y de ahí el mínimo vital de vida, decíamos en el artículo primero constitucional, que reconoce los derechos humanos como un elemento fundamental de nuestro orden constitucional. Ahora, cuando hablamos de un mínimo vital de vida, desde luego tenemos que abocarnos al análisis jurídico de lo que es el artículo cuarto constitucional. Es en el artículo cuarto constitucional, sin lugar a dudas, donde se encuentra el fundamento jurídico de los elementos que vienen a conformar el concepto de mínimo vital de vida. De ese artículo cuarto constitucional, pues se desprenden una serie de derechos o garantías que son básicas o fundamentales para poder entender ese mínimo vital de vida. ¿Cuáles son esos elementos o cuáles son básicamente esos derechos o garantías que desprendemos del artículo cuarto constitucional como elementos básicos de lo que debemos considerar como un mínimo vital de vida? Desde luego que aparece el derecho a la seguridad social. ¿Sí? El derecho a la seguridad social como un elemento esencial de sobrevivencia de la persona. Ahora, ese derecho de seguridad social, pues desde luego que implica otra serie de elementos o garantías que son parte de ese derecho de seguridad social y que de alguna forma van a a establecer o garantizar ese mínimo vital de vida. ¿Cuáles son? Pues el derecho a la salud, el derecho al acceso a lo que es medicamentos, el derecho al acceso a servicios médicos, como elementos que conllevan la propia seguridad social. Ahora, por otro lado, tenemos también que ese mínimo vital de vida implica también garantías como es el derecho a una vivienda que en cualquiera de los casos tenga que ser una vivienda digna. Lo que se llama una vivienda digna debemos entender como una habitación, un hogar, una casa
una vivienda que básicamente tenga lo mínimo que necesita una familia para poder subsistir, como acceso al agua, como acceso a electricidad, como acceso a servicios básicos. Este, Cuando se habla básicamente de el derecho a una vivienda digna. Bueno, también acá tenemos como parte de esa seguridad social, pues, el derecho a un ambiente, a un medio ambiente sano. Un medio ambiente sano implica un medio ambiente en el cual se procure que esté libre de contaminación, libre de una situación que básicamente pueda en un ámbito causar un daño en la salud de las personas, de los individuos. En ese ámbito también el derecho al medio ambiente sano, ¿sí? Se contempla como parte de ese mínimo vital, conjuntamente con otras garantías, como sería básicamente el derecho a la alimentación, que pues es fundamental, el derecho a poder acceder de alguna forma a una alimentación que sea en estricto sentido sana, una alimentación que sea en cierto sentido tenga un alto índice nutricional y pues básicamente sería otro elemento importante a considerar también el derecho a tener la posibilidad de poder tener acceso a una vestimenta, a un vestido, que igual sea decoroso y funcional este, para las personas. Ahora, pues ese derecho a una vida digna también es protegido, mencionado en el artículo tercero constitucional, donde encontramos básicamente pues lo que sería también el derecho a la educación. El derecho a la educación como un valor fundamental también a partir del cual una persona, sobre todo en el caso de pues, los niños, los adolescentes, los jóvenes, de acceder a una educación que sea libre, gratuita, y que sea de calidad. Porque recordemos que la vida digna no solo implica la satisfacción del desarrollo físico, biológico, sino también conlleva la satisfacción del desarrollo intelectual, cultural. Entonces, desde luego que garantizar el acceso a la educación va a ser un elemento fundamental para establecer el concepto de una vida digna o derecho a una vida digna. Ahora, el artículo 123 de nuestra Constitución también plantea que los trabajadores tendrán oportunidad de tener condiciones de trabajo que sean también dignas a la función que desempeñan dentro de la empresa, ¿no? En ese caso, pues, también hablamos como aquellos elementos que una empresa tiene que proporcionar al trabajador para asegurar que su desempeño laboral sea adecuado. Yo creo que sobre todo lo protege en el ámbito de su integridad personal, psicológica y emocional. Eh, Ahora, por otro lado, como decíamos, también en el ámbito de lo que es el derecho internacional, pues existen una serie de tratados, acuerdos que protegen también este derecho a una vida digna. Pues acá nos tenemos que abocar a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su artículo 25 también nos habla de lo que significa una vida digna o un nivel adecuado de acceso a lo que es el desarrollo, en el cual este artículo 25 de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla de elementos como son la salud, como lo es el bienestar, como lo es la asistencia médica, como lo es la alimentación, como lo es el vestido, como lo es la vivienda, que son, como ya mencionamos anteriormente, elementos que resultan ser esencialmente importantes para poder hablar de una vida digna.
De la misma forma, otros instrumentos internacionales replican también este concepto de derecho a una vida digna, como es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6 también delinea lo que debe entenderse por una vida digna. Y ahí también se replican las cuestiones como salud, como vivienda, como derecho a servicios médicos, como alimento, que vienen a ser, digamos, el sustento básico de lo que se tiene que entender por vida digna. De igual manera, como hemos mencionado, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? En su artículo 11, también determina los elementos que deben de considerarse como importantes para garantizar el acceso a una vida digna, y de igual manera se vienen a replicar unos elementos que ya hemos venido manifestando a lo largo de esta charla, como lo son el derecho a la salud, como lo es el derecho a la vivienda, como lo es el derecho a una alimentación sana, como lo es el derecho a la educación, la cultura, y otros derechos más que en esta plática se han mencionado y que también resultan importantes a la hora en que se delinea esta garantía o derecho a una vida digna como parte de la seguridad social. Ahora me quisiera referir, bueno, hablamos al final del día como este derecho a una vida digna como un pilar fundamental de lo que es, por un lado, los derechos humanos, desde luego, y por otro lado, el derecho a la seguridad social. Pero la pregunta acá sería hacernos a cargo de quién corre la obligación de otorgar ese derecho a una vida digna. ¿Sí? Desde luego que la respuesta acá, a cargo de quién va a corresponder otorgar el derecho a una vida digna, o que va a tener la obligación de otorgar esa vida digna, pues básicamente estamos hablando del Estado. El Estado como el elemento político a cargo del cual está en la obligación de otorgar ese derecho a una vida digna. Eh, el Estado pues, debe de contar, desde luego, con recursos económicos, materiales, institucionales, para establecer y garantizar y otorgar ese derecho a una vida digna. Básicamente, que eso lo hace el Estado a través de una serie de instituciones como la Secretaría de Salud, como la Secretaría de Educación, como el INSTE, como el INS, sí, y otras instituciones más que, pues, digamos, van a ser las instituciones a partir de los cuales el Infonavit, desde luego, el FOBISTE, sí, instituciones a través de las cuales el Estado va a garantizar y otorgar el derecho a una vida digna. Entonces, luego acá también entrarían los programas sociales asistenciales o de bienestar, que también, digamos, forman parte integrante de lo que llamamos la asistencia social. Ahora, por otro lado, la siguiente pregunta que nos tendríamos que formular, o que yo me formularía, es: ¿quiénes son los beneficiarios de ese derecho a una vida digna? O sea, ¿quién o quiénes serían los titulares? ¿O quiénes pueden o podemos exigir ese derecho a una vida digna? Bueno, si acá replicamos lo que nos señala el artículo primero de nuestra Constitución en el ámbito de lo que dice
a la letra textualmente que toda persona tendrá derechos a que se le garanticen los derechos humanos que la Constitución misma y los tratados internacionales reconocen, entonces podemos concluir que toda persona tiene derecho a una vida digna. ¿Por qué? Pues sí, la Constitución es muy clara, el artículo es muy claro, dice, toda persona gozará de los derechos humanos que esta Constitución y los tratados internacionales reconocen. Entonces, ¿quiénes son los titulares? Pues somos todos. Todos tendríamos derecho a poder acceder a esa vida digna y o exigirla por parte del Estado. Si bien es cierto que este es un derecho universal, ¿sí? Que de alguna forma, digamos, nos beneficia a todos como sociedad, también es cierto que dentro de la misma sociedad existen grupos que llamamos grupos vulnerables, los cuales básicamente, digamos, tienen cierta preferencia en cuanto al otorgamiento de estos derechos a una vida digna como parte de lo que llamamos los derechos de seguridad social. ¿Sí? Y que en este caso, en primera instancia, hablamos de grupos vulnerables como, en este caso, son campesinos, como son personas de tercera edad, como son desempleados, otros grupos más, ¿sí? Mujeres viudas, etcétera, etcétera, que, digamos, por llamarlo de alguna forma así, tendrían un derecho preferencial sobre ciertos aspectos de lo que llamamos los elementos básicos de una vida digna. ¿Sí? Esto sin dejar de lado que, pues básicamente, como ya lo dije anteriormente, es un derecho universal y que todos, de alguna u otra manera, tenemos derecho a poder acceder a un nivel de vida digna. Y finalmente, cuando hablamos de un derecho a una vida digna, como ya se dijo anteriormente, se tienen que considerar una serie de elementos que van a ser fundamentalmente importantes a la hora en que se manifieste este derecho a una vida digna, ¿no? Y que de alguna forma, como ya se dijo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación nutritiva, etcétera, 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 pero pues que básicamente, de alguna forma, estos derechos se van a ir pues, otorgando en la medida en que también el Estado los vaya posibilitando. Y como ya se mencionamos anteriormente, pues a quién va a corresponder otorgar esos derechos, pues va a ser al Estado. Entonces vamos a hacer un corte comercial y en un momento más continuamos con esta charla. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito, Capacitación Empresarial, te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación Defensa de Pensiones Puebla, ADEP, luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados y buscamos desindexar las pensiones para garantizar un futuro digno. Súmate a nuestra causa, y juntos defendamos nuestros derechos. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito, Capacitación Empresarial, te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación Defensa de Pensiones Puebla, ADEP, luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados y buscamos desindexar las pensiones para garantizar un futuro digno. Súmate a nuestra causa, y juntos defendamos nuestros derechos.
Sí, bien, pues vamos a continuar con esta charla informal que pretende darnos una visión acerca de lo que es el derecho a una vida digna como parte integrante de lo que llamamos la seguridad social. Y básicamente, como hemos manifestado anteriormente, pues decíamos, habíamos quedado cuando tuvimos el pequeño corte comercial, que es una obligación que corresponde, digamos, al Estado otorgar como tal, y que en ese sentido el Estado tendrá que establecer los medios, las formas, las instituciones, los elementos, los recursos materiales, económicos, humanos, a través de los cuales se va a otorgar esa vida digna. Ahora, yo quisiera ahora llevar la charla al ámbito en el cual, cuáles son los elementos que básicamente van a ponderarse a la hora en que se va a manifestar este derecho a una vida digna como decimos mínimo vital de subsistencia o como mínimo vital de permanencia de una persona dentro del ámbito de lo que es su vida, ¿sí? Y acá básicamente hablamos de un concepto que resulta ser fundamental a la luz de lo que es concepto de vida digna, y de ahí lo que consideramos también como el segundo concepto que se desprende de el derecho a un mínimo vital de vida, como parte, decíamos, de un derecho humano fundamental, importante, y por otro lado también como un derecho de seguridad social. Y acá tenemos que manejar un concepto que necesariamente resulta necesario pues entender, analizar y comprender, que es el de desarrollo integral. El desarrollo integral de una persona que es parte del derecho a una vida digna y del desarrollo, llamamos acá, mínimo vital de un ser humano. Cuando hablamos de un desarrollo integral de una persona, de un ser humano, hablamos de un conjunto de elementos multifactoriales o multidimensionales que van a tenerse que presentar, o que van a tener que existir, o que van a tenerse que manifestar dentro de la propia vida o existencia de una persona o ser humano, para garantizar básicamente su pleno desarrollo. Y decíamos, un pleno desarrollo que no solo implica su desarrollo físico, que no solo implica su desarrollo emocional, que no solo implica su desarrollo intelectual, sino va más allá en un ámbito de un desarrollo incluso emocional, incluso espiritual, que básicamente por eso se habla de este concepto de desarrollo integral. Como ese desarrollo integral humano, acá implica una serie de elementos, como sería el desarrollo conectivo intelectual. ¿Qué manifiesta un desarrollo cognitivo intelectual? Pues básicamente manifiesta la necesidad de que la persona tenga acceso a lo que decíamos, a una necesidad de lo que es una educación, una cultura que, como ya hemos mencionado anteriormente, está planteado en nuestro artículo tercero constitucional, como todo derecho que tiene toda persona a una educación libre, gratuita, laica y necesaria. Acá me gustaría detenerme un poquito en el ámbito en el cual básicamente implica una educación integral. Bueno, tengo acá una pregunta que me hace acá alguien del público, Andrés Rosales, y me dice que quisiera que manifestara la génesis y consolidación del Estado moderno para tener una mayor comprensión del Estado y su relación con el individuo y las condiciones que deben garantizar la vida digna. Ok, bueno. Con lo que es el surgimiento del Estado moderno, pues desde luego nos tenemos que situar al ámbito de lo que conocemos como la parte en la cual históricamente surge el Estado liberal moderno, que también es conocido como Estado burgués liberal, y que ubica básicamente como punto de arranque, pues desde luego la Revolución Francesa de 1789,
a partir de la cual se da por determinado, finiquitado lo que llamamos el estado feudal y surge lo que en este caso conocemos como estado moderno, que también históricamente en cuanto a su génesis se le llama estado burgués o estado liberal burgués, porque jurídicamente se le conoce como estado de derecho, que básicamente es el que rige actualmente en el mundo, al menos en lo que corresponde a lo que es la cultura política occidental, dentro de la cual, pues lógicamente, nuestro país, México, forma parte. Ahora, ese Estado llamado moderno, Estado liberal o Estado de derecho, contempla una serie de elementos que los podemos ubicar, digamos, en tres ámbitos. El primero, lo que es la organización política misma del Estado moderno o Estado liberal o Estado de derecho, que conlleva básicamente la organización política bajo el sistema de gobierno, que en este caso, en el caso de México, como delinea la Constitución, encuentra ahí con el artículo 40 constitucional, que nos habla de que México integra una república democrática, representativa, laica y federal, formada por estados libres y soberanos en su régimen interno, unidos en torno a la Constitución. Y de ahí pues se habla de que enseguida de que habrá una división de poderes, que es el artículo que enseguida sigue al 40, sigue el 41, y que se dirá el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y de una serie de principios básicos como es el de soberanía popular, y como igualdad de todos ante la ley, con respeto irrestricto a las garantías individuales, libertades, a las garantías procesales, presunción de inocencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, digamos que esa es básicamente la génesis que sigue a lo que es el Estado de Derecho moderno liberal, que primero contempla lo que conocemos los derechos o garantías, digamos, individuales o derechos humanos, o derechos fundamentales, libertades, como libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de imprenta, libertad de libre tránsito, ¿sí? Libertades, en garantías de carácter a la integridad física, la integridad de la familia, los papeles, de las posesiones, artículo 14 y 16 de esta Constitución, desde luego, y las garantías procesales que se encuentran más arriba a partir del 20, el 21. ¿Sí? Y de ahí básicamente se complementa precisamente con lo que la charla pasada veníamos comentando, con los llamados derechos sociales o garantías sociales, que básicamente encuentran punto de encuentro en la Constitución de 1917 como resultado de la Revolución Mexicana y que básicamente contemplan lo que en este momento está manifestándose como parte de la seguridad social. Y en ese ámbito de la seguridad social, pues se encajan en lo que ya conocemos como derechos sociales, como es el derecho a la educación, artículo tercero constitucional, como es el derecho a la seguridad social, como es el derecho a la salud, como es el derecho a un ambiente sano, como es el derecho al esparcimiento, a la cultura, al agua, que son parte, decíamos, del artículo cuarto constitucional y que básicamente de ahí mismo, aunque la Constitución no lo infiere directamente, se puede deducir el concepto de derecho a una vida digna, a un mínimo vital de vida que prácticamente viene a ser el elemento central sobre el cual en este momento estamos charlando o comentando la plática. Creo que por ahí había otra pregunta más que ya no alcancé a ver, no sé si me la pueden mostrar. Ok, entonces, bueno, ya he comentado que pues esto corre a cargo del Estado, el Estado como digamos es el garante, es el facultado, es obligado a poder establecer los medios legales, institucionales, normativos, para poder garantizar esa vida digna. Ahora, acá tenemos una pregunta más que dice, ¿cómo podemos comprender el derecho a la cultura? Bueno, esa es una buena pregunta.
pues el derecho a la cultura básicamente tenemos que entenderlo como el otorgamiento de una serie de elementos, digamos, que se van a manifestar desde lo que es la educación básica, después la educación media superior, después la superior, y después ya lo que conocemos como a nivel licenciatura, que como ya se ha desprendido acá, el artículo tercero constitucional establece como una garantía fundamental. Pero pues básicamente digamos, no se limita a eso o no abarca solo eso, porque el derecho a la cultura, entiendo la cultura como un concepto muy vasto que no solo abarca lo que es básicamente la educación, sino abarca muchos elementos más, pues conlleva que el Estado tiene que establecer, digamos, las formas en las cuales cualquier persona puede acceder a poder elevar su ámbito cultural e intelectual. ¿Qué significaría esto? Pues que el Estado tiene que proporcionar, pues, por llamar de una manera, acceso a ciertos, digamos, elementos como pueden ser museos, como pueden ser salas de arte, como pueden ser salas de cine, como pueden ser eventos que el propio Estado organice, como círculos de lectura que en este momento están organizados por lo que es el Fondo de Cultura Económica a cargo de Paco Ignacio Taibo. O sea, digamos, van buscando una forma de difundir, digamos, la lectura en el ámbito de cualquier persona, para que básicamente en la medida en que las personas van teniendo conciencia y van adquiriendo gusto por la lectura, van elevando su nivel de conocimiento y de cultura sobre nuestra historia, sobre nuestras leyes, sobre nuestros derechos, sobre cualquier otro elemento que se pueda hacer parte integrante de nuestra cultura. Entonces, ciertamente es un derecho sumamente amplio, el cual abarca muchísimas cosas más accesorias. Dice acá Andrés Rosales, ¿cuál es la importancia de un individuo común y qué impacto tiene? Bueno, básicamente acá, Andrés, hay que partir de lo que yo inicié esta charla con el concepto mismo de dignidad. Sí, acá básicamente lo que define la importancia de un individuo común es el concepto de dignidad, ¿sí? Como un concepto, decía yo, filosófico jurídico, que toda persona, por el solo hecho de haber nacido, pues posee, ¿sí? O sea, que es un valor intrínseco la dignidad de la persona. Es decir, que la persona tiene un valor que en este caso se le reconoce y que de todo gobierno, todo poder político, de todo sistema económico, político y todos los demás tienen que reconocer a lo que justamente tú nos dices, Andrés Rosales, al individuo común corriente, que implica básicamente el respeto personal, el respeto en este caso también a los derechos mismos que acá se han manifestado, tanto en el ámbito de lo que es sus libertades personales o derechos personales, como sus derechos sociales, que es el tema que nos ocupa, ¿no? En este caso, la dignidad llevada al ámbito en el cual la persona tiene dignidad por el solo hecho de ser persona, pues implica básicamente una serie de elementos complementarios a que esa persona, para ser digna y anclarse un desarrollo, decimos pleno, un desarrollo pleno, que en este caso va a mover el ámbito físico, biológico, intelectual, cultural, emocional, psicológico, incluso espiritual, sí que precisamente es tarea que toca a la sociedad y en este caso específicamente al Estado, decía yo, ver los medios idóneos a partir del cual se puede garantizar ese desarrollo pleno que como ya se ha dicho, pues va a, pues a determinar que el individuo pueda gozar de un mínimo vital de vida, ¿sí? Y cuando sale ese mínimo vital de vida,
pues ya se dijo, se habla de elementos como que son básicos a la propia existencia y sobrevivencia de una persona o de su núcleo familiar, pues que es la educación, que es la alimentación, que es la vivienda, que es básicamente la seguridad social, que es la salud, ¿sí? Que es el derecho al ambiente sano, el derecho al agua misma, como un elemento básico de supervivencia del género humano, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, cuando hablamos de cuál es la importancia de un individuo común, como puede ser cualquiera de nosotros, nos estamos viendo en el ámbito de que el individuo es importante porque tiene dignidad. Y la dignidad le otorga a toda persona, a este individuo, un valor superior intrínseco que lo hace que este individuo sea respetado por la sociedad, por sus subgéneros y por el Estado, y que además, como dentro del ámbito en el cual llevamos la plática, se le tenga que otorgar los mínimos vitales o elementos vitales de subsistencia para que se pueda manifestar plenamente esta dignidad. Ok, perfecto. No sé si tengamos alguna otra pregunta por ahí, más ahí en el monitor, o vayamos estableciendo alguna conclusión al respecto de ella en estos minutos finales que nos quedan. Bueno, dice acá que Andrés nos agradece las respuestas tan enriquecedoras. Bueno, yo también agradezco mucho que se haya tomado la molestia de preguntar. Bueno, entonces voy a tomar estos minutos que me restan para ir cerrando esta segunda charla y hacer una breve conclusión de lo que se pretendió, sobre todo, digamos, hacer conciencia en esta segunda charla que titulamos el valor de la dignidad como un valor supremo, superior dentro de lo que es la seguridad social. Y entonces, a manera de conclusión, podemos decir que ese valor de dignidad pues aterriza en lo que es un mínimo vital de vida, un mínimo vital de vida que considerado como un elemento filosófico y jurídico que básicamente va a garantizar que una persona, un ser humano, tenga acceso a una serie de elementos materiales, y culturales y de otro índole que garanticen su pleno desarrollo físico, biológico, intelectual, emocional, espiritual y que nuestra Constitución, en el artículo primero, cuarto, 123 y tercero, dejan muy claro cuáles son esos elementos, como son el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna, desde luego, el derecho a la salud, el derecho al bienestar social, el derecho al esparcimiento, a la cultura, a un ambiente sano, el derecho al agua, etcétera. Y que no solo reconoce en nuestra Constitución, sino los tratados internacionales de los cuales México es parte y que son parte de nuestra Constitución, tal y cual manifiesta el artículo 133 constitucional. Y ahí, como ya dijimos, instrumentos tan importantes como, en este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como son los pactos internacionales de derechos civiles y culturales y el Pacto Internacional de Derechos, en este caso sociales, culturales y económicos, que delinean como elementos básicos, en este caso, la salud, la vivienda, el vestido, la alimentación, la cultura. Y que ciertamente diciendo quiénes son los titulares del derecho a una vida digna, dejar concluido que es un derecho universal. Que a todos somos los titulares de un derecho a una vida digna, con la, digamos, aclaración de que dentro de esos todos hay ciertos grupos que, dada su situación de vulnerabilidad, resultan ser más o requieren tener una mejor atención al acceso a esas garantías como salud, como vivienda, como medicamentos, bienestar, etcétera. Y de ahí básicamente, digamos que fue la última pregunta que nos hicimos,
a cargo de quién o a cargo de quién está, digamos, la obligación de otorgar y garantizar esos derechos de mínimo vital de subsistencia a una vida digna como parte de la seguridad social. Pues la respuesta creo que es muy clara, es una obligación que corre al 100% por el Estado. Y que para eso el Estado tendrá que contar con recursos económicos suficientes, con los ordenamientos normativos adecuados, con las instituciones también pertinentes necesarias para otorgar y garantizar el acceso a toda persona y particularmente a las personas que llamamos vulnerables a estos derechos de mínimo vital de subsistencia. Creo que con esto podemos ir dando por cerrada esta segunda charla, esperando que haya sido de su agrado y quedamos acá, pues digamos, pendientes para conectarnos a una futura charla más sobre lo que es el radar económico en el ámbito de la seguridad social. Llegamos al final de este episodio. Agradecemos su presencia y nos vemos en el siguiente.